Hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Estamos una vez más aquí reunidos, ¿verdad? Estamos esperando a los otros hermanos que todavía no llegan. Esperamos, ¿verdad? Que se armen de valor y de la protección del Señor. Siempre y cuando todo esté bien, ¿verdad? Nos podemos llegar. Todos, hermanos, están invitados y a confiar en el Señor y a reunirnos para engrandecer el nombre del Señor. Vamos a empezar, hermanos, nuestro culto de hoy y vamos a leer una escritura, Hebreos capítulo 4, versículos 1 al versículo 3. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Hermanos, hay un reposo en el Señor, hay una confianza en el Señor. No importa, hermanos, la situación. A todos, hermanos, nos llegan momentos difíciles. Hoy es un momento difícil, hermanos, para todos, ¿verdad? Pero, hermanos, hay que creerle al Señor para entrar en una paz, en una tranquilidad, teniendo, hermanos, los cuidados necesarios. Pero sí, no hay que, hermanos, tener miedo, ¿verdad, hermanos? Porque Dios, hermano, quiere que seamos nosotros valientes para seguir, hermanos, en la obra, ¿verdad? Y esta obra, hermanos, continúa. Así es que, hermanos, vamos a orarle al Señor para tener un culto, hermanos, bendecido, hermoso, que honre el nombre de nuestro Señor. Oremos. Padre celestial, Señor, aquí estamos en tu presencia. Señor, por tu misericordia, nos acercamos, Señor, ante tu trono de gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde Él está a la diestra de Dios Padre. Señor, dándote gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí, por los que van a llegar, por lo que, Señor, no están todavía aquí. Señor, tienen sus reservas. Señor, están considerando las situaciones. Te pedimos, Padre, que les ayudes, que tú, Señor, les des a través de tu Espíritu Santo esa fortaleza necesaria. Señor, si estamos bien, ¿por qué, Señor, no llegar, Señor, a donde unidos, como tú dices en tu palabra, que nos reunamos, Señor, en una mente, en un espíritu, para rendirte, Señor, a ti nuestro culto, Señor, agradecidos por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Adoremos al Señor, hermanos. Amén. Vamos a cantar, hermanos, este canto. Cansado del camino, sediento de ti, sumérgeme. Cantando, hermanos. 3, 2. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu
Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Amén. Amén. I don't know, Keith, I can hear the guitar. Siguiente canto. Eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras viven en mí. Cante, hermano. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor.
tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bendición, qué bendición. Pequeño problema técnico. Bueno, hermanos, vamos a seguir cantando. Vamos a cantar este canto, hermanos, que se llama Eres tú. Dice, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Este canto es un canto muy hermoso, hermanos. Si usted lo conoce, cántelo con nosotros. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias, Padre, por poder estar aquí alabando tu nombre y teniendo compañerismo con los hermanos. Padre, te pido que bendigas todas las ofrendas y que bendigas de una manera especial a todo dador alegre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por un destello de tu gloria, por un momento de tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria. Vamos a cantar, hermano. 3, 2. Por un destello de tu presencia, ajá, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, Jesús, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, ajá, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, Jesús, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por otro día. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener
en tu presencia, en tu fragancia, como dice el canto, Señor. Otro día que te podemos alabar y gozarnos, Señor, a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor. Bendícenos, Señor, en este tiempo. Señor, todas esas cargas que tengamos en nuestras vidas que nos están quitando el gozo, Señor, que dependamos en ti, en tu gozo, que le mostremos al mundo esperanza a pesar de lo que está pasando. Gracias te damos otra vez, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a estar en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Estamos estudiando versículo por versículo las cartas a la iglesia de Tesalonicenses y estamos ya en el capítulo 2. Bienvenidos a todos, hermanos, que nos están viendo por el internet. A los que están presentes aquí, les damos la bienvenida. Hermanos, no nos podemos dar el saludo, el abrazo fraternal, pero sí nos podemos parar, saludarnos unos a otros desde lejos. Y ahí los que están viendo en sus casas, hermanos, saludos, gracias por acompañarnos. Vamos a gozarnos en el Señor, en la palabra. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Comenzamos hace como un mes las cartas de Tesalonicenses, estamos ya en el capítulo 2. Hemos visto en el capítulo 1 las características de una iglesia ejemplar. Y la semana pasada comenzamos en el capítulo 2 y vimos que necesitamos un creyente genuino para hacer su ministerio efectivo. Hoy vamos a comenzar en el versículo 13 y el resto de estos versículos está hablando de un contraste. Vamos a hablar la siguiente semana de 2 semanas de contrastes. Pablo hace el contraste entre el que ha aceptado a Cristo como su Salvador y el que rechaza a Cristo. Esta semana vamos a ver ese primer contraste. Y así que vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2 y voy a leer del 13 al 16. Dice la palabra de Dios. Por la cual también nosotros, sin cesar, damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí en estos versículos, hermanos, vemos 2 contrastes. Vemos el contraste de la iglesia de Tesalónica que aceptó y recibió a Jesús y los judíos que rechazaron a Jesús. Hoy vamos a ver el primer contraste de los que aceptan a Jesús y la segunda semana vamos a ver los que rechazan. 3 puntos vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que el que acepta a Jesús acepta la verdad de la palabra de Dios. Permite ser moldeado y persevera en medio de las tribulaciones. Vamos a comenzar con el primer punto. El que acepta a Jesús acepta la palabra de Dios. Mire qué dice el versículo 7. Dice, doy gracias a ustedes, dice, por cuanto recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Dice que escuchaste y lo recibiste. No solo escucharon, sino que lo aceptaron y lo recibieron. Permite poner esto un poco en contexto, hermanos, que en Hechos 17 podemos ver que Pablo estuvo en Tesalónica solo unas cuantas semanas. Se puede decir que por lo más estuvo ahí 3 semanas. La otra semana vamos a ver que fueron perseguidos y fueron corridos de ahí. Este tiempo limitado que ellos estuvieron ahí es el tiempo que ellos compartieron la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante esto, hermano? Porque ellos estaban predicando, hablando la verdad a personas que no conocían nada de Dios. Ellos eran gentiles.
no eran judíos, no crecieron con este conocimiento de Dios. Al contrario, crecieron en una cultura pagana que no conocía nada del Dios verdadero. Tesalónica era una ciudad de puerto marítimo, era una ruta comercial y se vivía un estilo de vida totalmente alejado de Dios. Era un centro de falsas religiones, falsas doctrinas, falsos maestros, idolatría, personas que buscaban enriquecerse a ellos mismos, estafadores. Y en medio de esta cultura, Pablo comparte con ellos por primera vez el Evangelio y solo estuvo ahí unas cuantas semanas. Y cuando se fue, ellos dijeron, sí, creemos en el Evangelio. Hubiese sido bien fácil que ellos rechazaran la palabra, que dijeran solo por compromiso, sí, te creemos. Que dijeran que creen, pero regresar a sus viejas vidas tan pronto se vaya Pablo. Porque hubiesen tenido mucha presión para abandonar sus creencias y seguir esta nueva vida en Cristo. Vimos en el capítulo 1 que estaban en medio de gran tribulación y lo vamos a ver hoy. Eran perseguidos, eran insultados por haber decidido seguir a Cristo. Y Pablo estaba preocupado de que su conversión de la iglesia tesalónica era sincera, que su predicación que ellos hicieron no era en vano. Mire qué dice en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué está diciendo Pablo? Me tuve que ir muy rápido y no tuve tiempo para enseñarles, para discipularles, para ver si de verdad aceptaron a Cristo sinceramente, si entienden qué es lo que profesaron. Hermanos, nuestra misión no es solo hacer que una persona diga una oración de salvación. No somos llamados a ser conversos, somos llamados a ser discípulos. Y eso requiere mucho más que solo hablarles una vez. Pablo envía a Timoteo para que averigüe si la iglesia tesalónica realmente aceptó a Cristo. Y regresó palabra a informarles que su fe es verdadera. Que su fe, que la palabra que Pablo predicó cayó en tierra fértil. Hermanos, la eficacia de la palabra de Dios depende del corazón donde cae la semilla. Nos dice en Mateo 13, nos da Jesús la palabra del sembrador y nos dice que hay 4 tipos de tierra donde cae la palabra de Dios. Nos dice que hay un corazón duro, un corazón que se rehúsa a admitir que es pecador y rechaza la palabra de Dios. Prefieren seguir practicando el pecado, prefieren seguir siendo esclavos de la carne, siguiendo las tentaciones del mundo. También hay un corazón superficial. Este es el que acepta la palabra de Dios, pero le abandona tan pronto vienen las adversidades. Muchas veces son personas que aceptan solo por emoción o porque les dicen algo y les prometen algo que no dice la Biblia. Y tan pronto viene algo, una adversidad o no se le cumple algo que se les prometió, abandonan la fe. También hay un corazón ahogado. Es un corazón que acepta a Cristo, se mira que está en fuego por Cristo, pero poco a poco empieza a ser ahogado por las riquezas, por las preocupaciones del mundo, por los afanes, por los placeres de la vida. Pero hay una tierra donde cae la palabra de Dios, que es la tierra fértil, un corazón fértil, que escucha la palabra y lo acepta y lo vive. Esto es la iglesia de Tesalonicenses. Mateo 13, 26. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El corazón fértil es el corazón que permite que Dios obre. Es el corazón que está dispuesto a ser un instrumento de Dios. Y hermanos, algo bien claro, hermanos, que dice la Biblia. Nuestra responsabilidad no cambia de proclamar el Evangelio. Cuando nosotros hablamos, no conocemos el corazón de las personas, solo Dios lo reconoce. Pero nosotros siempre debemos de hablar con todos el mismo Evangelio. Y no sabes si estás moviendo a una persona que Dios está aquí y le mueves un paso nada más con lo que hablaste. Dice la palabra de Dios que su palabra, la semilla, nunca regresa vacía. Pero va a llegar un tiempo donde alguien le va a hablar a esa persona y va a ser tierra lista, fértil para la cosecha.
Eso es nuestra responsabilidad. La iglesia de Tesalónica era buena tierra para la palabra de Dios. No solo escucharon, sino que aceptaron la palabra y lo vivieron. Dice el versículo 13, que lo recibiste y lo oíste. La palabra griega para recibir ahí es algo externo, oír, pero lo recibieron internamente en su corazón. Lo oyeron por sus oídos y lo recibieron en su corazón. Pero aclara Pablo que él solo era el mensajero. Él no fue el que cambió el corazón. La palabra originó de Dios. Dice el versículo 13 otra vez. Recibiste la palabra de Dios, dice. La recibiste no como palabra de hombres, sino que es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pablo no estaba compartiendo su opinión personal. No estaba compartiendo lo que los líderes en Jerusalén le dijeron, una lista de cosas que esto vas a cubrir. Él estaba cumpliendo la palabra de Dios. No eran ideas humanos, no era sabiduría humanos, no era filosofía humanos. Eran palabras de poder. ¿Por qué? Porque eran palabras inspiradas por Dios. Cuando compartimos, hermanos, estamos compartiendo la palabra inspirada de Dios. No son ideas inventadas. La única verdad, el único palabra que transforma vidas es la palabra de Dios. Nosotros solamente somos mensajeros de la palabra de Dios. Pero algo muy importante, hermanos, nosotros para poder compartir la verdad de Dios, tienes que haber recibido la palabra de Dios. No podemos compartir algo que no tenemos. Pablo había recibido esta palabra que estaba compartiendo. Dice Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni la recibí ni la aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Hermanos, si tú has aceptado a Cristo como Salvador, tú has recibido el Espíritu de Dios y tienes la capacidad para compartir con el poder la palabra de Dios. Y no solo tiene la capacidad, tiene la responsabilidad. Nos dice Romanos 10 que el que invocara el nombre de Jesús será salvo. Pero seguidamente dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, no tienes que estar parado en un púlpito en la iglesia para predicar la palabra de Dios. Todos somos llamados a ser proclamadores de la palabra. Todos somos llamados a ser testigos, a ser embajadores de Jesús. Tenemos la responsabilidad de rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. La palabra de Dios es poderosa, hermanos, porque tiene el poder de Dios. Tiene que ser escuchado y recibido, y ahí es donde viene el poder de la palabra de Dios. Y Dios obra grandemente. La palabra de Dios obra, hermanos. Y era evidente en esta iglesia de Tesalónica. Mire, continuando con el versículo 13, dice, si no, según es la verdad, la palabra de Dios, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, eso es algo muy importante. La palabra de Dios dice, actúa en los creyentes. La palabra de Dios está actuando en tu vida si tú eres un creyente. La palabra actúa significa obrar de una manera efectiva, eficiente y productiva. Hermanos, la palabra de Dios no solo es una palabra de consejos. La palabra de Dios no solo es una palabra de lista de cómo mejorar tu vida. Claro que puedes mejorar tu vida con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios obra sobrenaturalmente porque tiene el poder del Espíritu de Dios. Es la palabra que transforma, actúa en el creyente. ¿Y cómo actúa? Vamos a ver cómo es unas maneras que actúa la palabra de Dios. Voy a ir bien rápido porque hay muchas maneras que actúa y esta es una lista pequeña nada más. Ahí tienen sus notas en el boletín por si no pueden seguirlo rápido. Y si están online, ahí hay un botón que dice notas, ahí pueden ver todos los versículos. ¿Cómo actúa la palabra de Dios en el creyente? La palabra de Dios enseña, redarguye, corrige y instruye. Primera de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
La palabra de Dios bendice. Lucas 11:28. Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. La palabra de Dios guía. Salmo 119:105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios da vida. Salmo 119:154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. La palabra de Dios da crecimiento. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios amonesta y recompensa. Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. La palabra de Dios juzga. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios santifica. Juan 17:17, santificalos en tu palabra es la verdad. La palabra de Dios limpia. Juan 10:15-13, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios libera. Juan 8:31-32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios da gozo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios protege. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios sustenta. Salmo 119:28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra de Dios da sabiduría. Salmo 119:98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La palabra de Dios da esperanza. Muy de mañana me levanto, Salmo 119:1-48. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. La palabra de Dios prospera. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, esa es una lista muy pequeña de lo que hace la palabra de Dios. Y cada uno de estos es un sermón en sí. Pero quería que tengan una idea de cómo actúa la palabra de Dios en el creyente. ¿Por qué? Porque no son palabras humanas, no son ideologías humanas. No tiene el poder de obrar esas ideologías humanas, esas falsas doctrinas. No pueden transformar como transforma la palabra inspirada de Dios. Hermanos, y tú puedes estar diciendo, yo quisiera tener eso, yo quiero tener esa sabiduría que tiene la palabra de Dios. Yo acepté a Cristo, pero yo no tengo ese gozo que dice la palabra de Dios. Ahí dice que la palabra de Dios da esperanza, pero yo me siento desesperado. Ahí dices que la palabra prospera, pero yo no estoy prosperando. Pero hermanos, algo importante para que la palabra de Dios obre en tu vida poderosamente, tienes que estar conectado a la fuente de poder. No puedes tener, mientras más conectado estás a la fuente de poder, más sabiduría, más poder puedes gozar de la palabra. Mira que dice Salmos 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, la palabra de Dios. Y en la ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Hermanos, si no sientes que la palabra de Dios está obrando en tu vida, pregúntate, ¿me estoy deleitando en la palabra de Dios? ¿Medito en la palabra de Dios día y noche? ¿Está mi vida plantado junto a corrientes aguas de la palabra de Dios? Para que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, tenemos que estar conectados a su poder. Y eso nos lleva al segundo punto. Tenemos que estar conectados, tenemos que escuchar y creer en la palabra de Dios.
pero también tenemos que permitir que la palabra de Dios nos cambie. Eso es el segundo punto. Tenemos que permitir ser moldeados. Dice el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea. Como mencioné antes, la iglesia de Tesalónica no tenía un ejemplo ahí en Tesalónica que seguir. Ellos eran los primeros que creyeron y era un tiempo muy breve. No tenían un patrón a qué seguir para ser un seguidor de Cristo. No habían otras iglesias que ellos podían ir a emular. Así que Pablo les puso las iglesias de Judea como ejemplo, como un modelo para que ellos puedan vivir. Hermanos, un creyente genuino permite ser moldeado. Un creyente genuino acepta dirección, acepta instrucción. Los judíos de Judea habrían estado más tiempo en la fe que los de Tesalónica. Y Pablo les habrá dicho cosas específicas que ellos tienen que seguir, como usar de ejemplo. Y ellos imitaron esos ejemplos, se permitieron ser moldeados. Y eso demuestra la entrega espiritual de una persona. Si una persona está dispuesta a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios le convence de un pecado, y esa persona permite cambiar y decir, yo quiero ser diferente. Y mira a otras personas y dice, yo quiero voy a imitar a esas personas. Ellos aceptaron por fe su nueva vida en Cristo. Ellos no sabían qué significaba. Una vida completamente opuesta a lo que ellos conocían. Pero ellos tenían ese anhelo en su corazón de crecer en Cristo, de ser esa nueva criatura, de agradar a Dios con su vida, de ser más y más, de ser moldeados. Aceptaron y siguieron el modelo que se les había dado. Esa es evidencia de una conversión verdadera y sincera. Hermanos, si quieres saber si una persona hizo una sincera profesión de fe, pregúntate, ¿realmente esa persona está dispuesta a ser transformado? ¿Está comprometido a dedicar su tiempo a aprender? ¿Está dispuesto a recibir y seguir instrucción? ¿Está dispuesto a ser moldeado a la imagen de Dios? Un creyente nunca debe decir, yo nací así y nunca voy a cambiar. Yo soy una persona enojada, no trates de cambiarme. Yo siempre digo lo que pienso, no importa si te enojas porque así soy yo. Yo soy latino, yo tengo sangre caliente y yo me enojo bien rápido. Y o te guste o no te guste, así soy yo. Hermanos, todo creyente recibe el fruto del Espíritu que incluye dominio propio. Y no es que no podemos controlarnos, sino que no queremos. No tenemos problema diciéndole a otros cómo cambiar, pero que nadie nos diga cómo tenemos que cambiar porque nos enojamos. Se cuenta que una esposa fue al doctor y le dijo, doctor, mi esposo es muy enojado. Por cualquier cosa se enoja y ya tengo miedo que se ponga violento. ¿Qué puedo hacer? Y el doctor le dijo, tengo la medicina exacta, dice. Le dio un frasquito así y le dijo, este es un frasco. Cuando tu esposo se enoje, toma una cucharada y lo pones en la boca, pero no lo tragues. Lo mueves en la boca y lo estás moviendo más fuerte mientras él esté enojado hasta que se calme o se vaya del cuarto, ya la sacas de la boca. Regresa la señora 2 semanas después y dice, doctor, esa es una medicina milagrosa. Mi esposo ya no se enoja. Y cuando se enoja es rápido, ya estamos todos felices, contentos. ¿Qué tiene esa medicina? Y le dice el doctor, solamente es agua. La razón que tu esposo no se enoja es porque no tienes la boca cerrada, le dice. Hermanos, muchas veces así somos. Echamos fuego a la situación en vez de buscar reconciliación. Miramos lo que las otras personas hacen mal y no miramos lo que nosotros estamos haciendo mal. No estamos dispuestos a ser moldeados. Debemos de pedirnos cada día, examinarnos, pedirle a Dios que nos revele cualquier cosa que hemos de cambiar en nuestras vidas. Y hermanos, si tú no puedes pasar un día sin que mires algo que hiciste, piensas que eres perfecto. Nadie es perfecto. Todos los días, si pensamos, recuerden que un pecado no solo es lo que haces y lo que dices, sino que lo que piensas. Debemos de pedirle a Dios todas las noches, Dios,
revélame en qué te fallé el día de hoy. Y no solo eso, pídele perdón y estar dispuesto a cambiar, estar dispuesto a estar moldeado como barro en las manos de Dios. Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermano, para que el alfarero moldee el barro en lo que quiere hacer, el barro tiene que someterse. El alfarero tiene que poder manipular y formarlo de cualquier manera que quiera. Si quiere convertir un vaso, el barro se tiene que permitir formar en un vaso. Le ponen una máquina y le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para ablandarlo. Le echa agua y lo moldea con su mano constantemente. Y si por alguna razón ese barro no está cooperando, ¿sabe qué es lo que hace el alfarero? Lo hace la pelota otra vez y lo vuelve a comenzar. Hace un barro en la pelota y lo aporrea en la mesa para que se someta al barro. Hermanos, el barro se tiene que permitir moldear para que convierta el alfarero en lo que desea. Un creyente, hermanos, debe dejarse moldear por su Padre Celestial. Debemos imitar el ejemplo de otros seguidores, permitir ser discipulados, aceptar instrucción y dirección. No enojarnos cuando nos dicen cuando andamos mal. Y no siempre es fácil, hermanos. A veces va a ser incómodo. Muchas veces Dios tiene que aporrearnos para ablandarnos. ¿Quién de aquí se ha sentido aporreado los últimos meses? Yo creo que todos. Puede ser, hermanos, que Dios nos está ablandando porque nos quiere moldear a la imagen de Cristo. El creyente permite ser moldeado por su Padre. Y el tercer punto, la tercera manera que podemos saber si la conversión de alguien fue sincera es que preserva en medio de las tribulaciones. Dice el versículo 14, dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La razón que Pablo da ejemplo a la iglesia de Judea es porque esa iglesia había sufrido persecuciones. En el libro de Hechos vemos varios ejemplos de esas persecuciones. Y uno de los perseguidores de la iglesia era el mismo Pablo. Vemos en Hechos 9 que Pablo fue el que estaba ahí presente y lo más seguro fue que autorizó la muerte de Esteban. Pablo era perseguidor de la iglesia, pero él tuvo un encuentro con Jesús, camino en Damasco, yendo a perseguir a más cristianos, y Dios lo transformó y se convirtió del más ferviente perseguidor de la iglesia al más ferviente proclamador del evangelio. Mire qué dice Hechos 1:13. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba, los arrastraba, literalmente significa esa palabra. Pero él cambió. Cuando llegó a Tesalónica, él era una persona diferente. Y él miró a esas personas siendo perseguidos de la misma manera que él perseguía a los judíos en Jerusalén. Y por eso les da ese ejemplo a seguir, porque él había perseguido a su propia gente. Él quería que ellos aprendan a perseverar en medio de las tribulaciones. Hermanos, la iglesia de Tesalónica demostró que era un fe verdadero y genuino porque perseveraron en medio de las adversidades. Y eso solo fue posible porque aceptaron la verdad de Dios y permitieron ser moldeados. Vivían la palabra de Dios, no solo lo escuchaban. Permitían ser moldeados a la imagen de Dios. Siguieron el ejemplo de la iglesia para aprender cómo perseverar. El creyente, hermano, genuino es aquel que se mantiene fiel en medio de las adversidades. El que está dispuesto a pagar el precio por ser un seguidor de Jesús. El que está dispuesto a tomar el camino que pocos toman. El que está dispuesto a negarse a hacer lo que el mundo dice. El que está dispuesto a negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Mateo 6:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es el ejemplo de la iglesia de Tesalónica que nosotros debemos seguir.
Hermano, la iglesia tesalónica era una iglesia joven, recién nacida espiritualmente. Por ningún motivo pienses que la madurez espiritual se mide en el calendario. La madurez espiritual es una obra sobrenatural de Dios y no depende de cuántos años has estado en el cristianismo. Hay personas que han estado años y décadas y todavía son bebés espirituales. Y hay personas que han estado solo meses y ya están creciendo más que esas personas. Pero hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Primero, tenemos que no solo escuchar la palabra, sino que aceptarlo como la única verdad y vivirlo. Segundo, tenemos que permitir ser moldeados. Tenemos que buscar y seguir ejemplos para aprender a caminar con Dios. Y también tenemos que servir de ejemplos para otros, ayudar a otros a crecer y a caminar en Cristo. Y tercero, tenemos que mantenernos firmes en medio de las tribulaciones. Podemos descansar en la confianza de que Dios está con nosotros y no nos abandona. Y en la confianza de la gloria que tendremos con Él para la eternidad. Hermanos, esa es la primera parte de los contrastes que estamos viendo. Hoy vimos quién es esa persona que acepta a Cristo. La siguiente semana vamos a ver el otro lado de la tortilla. Vamos a ver a personas que han rechazado a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la verdad. Nos has dado nuestro guía para poder seguir y vivir una vida que te agrada, Señor. Señor, si hay alguien que está escuchando mi voz en este momento y no ha recibido tu palabra en su corazón, Señor, que este sea el momento. Quiero orar por esa persona. Y si estás escuchándome, pero has sido un poquito resistente a que Dios te moldee, has llegado al punto donde ya piensas que no puedes cambiar. La palabra de Dios dice que debemos de renovar nuestras mentes continuamente. Quiero orar por ti también. Padre Celestial, bendice a estas personas. Si tú quieres aceptar a Cristo como Salvador, solamente dice, Señor, entra a mi corazón, limpia de mis pecados y te prometo ser tu seguidor. Y por esas personas, Señor, nosotros que te hemos fallado y no recapacitamos para cambiar, te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo ejercemos el dominio propio que tenemos, el fruto del Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras cantamos el otro canto, el altar está abierto, hermanos. Pueden pasar, si quieren orar y pasar un tiempo con Dios en sus casas también, ahí toman tiempo para reflexionar. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino. Cansado del camino,
de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Súbete en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbete en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Amén, amén, amén. Hermanos, qué bendición poder cantarle a nuestro Señor. Hermanos, quiero dejarles con un desafío esta semana, hermanos. Todos debemos de ser permitidos, ser moldeados por nuestro Padre Celestial. Les voy a dejar un desafío que esta noche, en su intimidad con Dios, pídale que les revele una cosa que necesitan cambiar. Y hagan un esfuerzo esta semana intencional para cambiar y pídanle a Dios fortaleza cada día. Busquen su palabra en cómo pueden cambiar. Si necesitan ayuda, solo mándenme un texto, llámenme, diga, pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Yo les voy a hablar. Y lo podemos traer al pastor David el miércoles en el estudio. No creo que le va a molestar que le pregunten en el estudio. A propósito, hermanos, ya estamos haciendo planes para reiniciar nuestros estudios bíblicos en persona durante la semana. Tal vez va a tener que ser un día diferente, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Siempre vamos a dar la opción para verlo por el internet y eso es lo que estamos tratando de ver las logísticas. Así que a medianos de julio pensamos ya poder reunirnos otra vez en persona para nuestros estudios bíblicos. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Déjeme concluir en oración. Padre Celestial, gracias te damos otra vez por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, y te pido, Señor, que en esta semana, Señor, que encontremos una cosa en nuestras vidas, que con tu poder vamos a cambiar, con el poder del Espíritu Santo. Te lo llevemos a ti, lo confesemos y lo practiquemos, Señor, que seamos imitadores de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.